I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to know. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión, gente, que no suele ser hasta ahora, gentita. Más que todo les cuento por el tema de los cortes de luz. Prácticamente, si no tomaba hoy, gente, pues era a partir de las 12 de la noche, y en ciertos países es muy tarde. Entonces decidí hacer una transmisión un poquito más temprano. Estaba indeciso si hacer hoy, gente, el revisando cuentas de suscriptores. No lo voy a poder hacer hoy, lastimosamente, porque por lo menos necesito 3 horas para hacer transmisión continua, para revisar cuentas normalmente, porque si no vamos corto de tiempo, ¿ok? Entonces, más o menos, el corte de luz acá va a ser dentro de 1 hora y 16 minutos aproximadamente, gente. Entonces, aproveché para desocuparme del trabajo, tema de estudios, gente, ya saben, por el tema del horario y cortes de luz. Estoy muy presionado y todos los cortos tiempos que tengo libres los aprovecho más que todo, qué sé yo, para grabar un video ahí y dejarlo pendiente para luego editarlo. O bien hacemos una transmisión rápida, más que todo para ver las noticias, nuevas actualizaciones que ha traído la nueva temporada, que ya está muy cerca, gente. Y anunciaron otra nueva hormiga especial y ya dijeron cuántas van a ser en total. Ok, hoy lo vamos a ver. También para despedir el evento de Lucas de Spider, gente, que ya saben, pues este evento me gustó muchísimo. Comparando los otros eventos que ha habido, este sinceramente fue uno de los mejores, diría yo, en tema de recompensas. Si tú eras activo, podías reclamar los 5 adornos. Prácticamente todo el evento no era tan pay to win como otros, pero igualmente si querías las cosas chéveres, pues tenías que pagar. Es lo que hay, gente. Bueno, en la cuenta del buen Are también sacamos a Lucas, gente. Déjenme, vamos acá, pantallita. Listo, estamos por acá, gente. Sacamos a Lucas de Spider también en esta cuentita, gente. La coloqué de una en la unidad pro. En el mapa se ve muy chévere, gente. Es decir, a Lucas, si lo ves desde un amplio panorama, porque ya me compré otro celular, gente, porque el anterior que tenía, pues era previsional. Ya saben lo que pasó con los anteriores que tenía. Y bueno, me tuve que comprar otro para que fluyera más el juego. Y ahí en esa pantalla se ve muy chévere, gente. Les diría, se ve muy chévere. Bueno, darle una bienvenida a todos al buen Nare. Un saludito para el buen Emanuel, Legoshi 637, Gabriel, Tripa Seca. El buen Nare dice apenas iba a dormir. Uy, tienes que desvelarte, pero bueno. Lo bueno es que estás por acá, crack. Un saludito para el buen William 637, Rix, Esmaúl, Raúl, Solisbeck, el buen Ains, Jesse, Carlos Manuel, el buen Gabriel, Taken, Juan Emilio, Raúl, Sepulveda, Roger Amaro, Vive tú, ¿cómo estás, crack? Bienvenido a todos.
Listo, gentita. Bueno, dice, ¿cómo puedo hacer para que veas mi cuenta? Me tienen que escribir por Discord, gente. Verán, si es que el día de mañana se acomoda mucho mejor los horarios y me favorece después del reinicio del juego, lo hacemos sin problema, gente. Le damos ahí y hacemos la revisión, que por lo menos son unas 3 horas aproximadamente que suele durar el tema de las revisiones, porque a veces nos topamos con un tema y se nos alarga con otro y así nos combinamos. Entonces es más que todo para ver si nos queda bien el horario, ¿vale? Urubu, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Perfecto. Les diría, Lucas obviamente da buenas bonificaciones de curación para la formación que lleva el buen Aren en esta cuenta. Ya saben que esta hormiguita cura y la amplificación de bonificación de curación que da es muy bueno, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Estoy en Puerto Rico, aquí son 6:48. Vale, crack. Allá son 6:48, ok. Aquí todavía son 5:47 prácticamente. Bueno, ahí más o menos vamos un horario niveladito. Miren, dato curioso, si es que ustedes todavía no han dado de regalar los premios a los amigos de Lucas, háganlo de una vez porque si no se les va a olvidar. Yo prácticamente por el tema de que les digo, he andado ajetreado, solo he entrado a hacer misiones y así sucesivamente en las 4 cuentas que tengo, gente, pues prácticamente no me había dado cuenta que no les había dado regalos a los amigos y prácticamente aquí te dan buena recompensa. Les diría a aquellos que no hayan hecho, háganlo rápido porque ya saben, el evento está por terminar, muy bien todo. Les diría, uno de los buenos eventos que aparecieron aquí por el tema de la colaboración con Lucas. Esperemos que sigan apareciendo eventos como estos donde, qué sé yo, por participar, bien te sacas, les diría, si eres participativo, pues prácticamente sacas la skin y el marco del evento sin problema. Y por acá, bueno, aquí como ya sacamos en el evento a Lucas, gente, pues podemos reclamar esta recompensa, podríamos ponerla, bueno, luego me la voy a poner, gente, porque si no se muestra el líder. ¿Cómo estás, César Medina? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Yo no juego como hace 2 años. Uy. Pero piensas volver, crack. ¿Tony nerfearon a la muerte o qué le pasó después de la actualización del despertar la Berserker? No creo que nerfearon, más bien mejoraron a la Berserker y está mucho mejor la Berserker. Ahorita en PvP les recomendaría vayan ya cambiándose a la Berserker, sin duda es muy buena. Si es muy raro, gente, les cuento, es por el tema de que va a haber un corte de luz muy largo y no me da tiempo después del reinicio hacer un directito, gente. Más que todo para estar ya a tope. Hola, Tony, yo reclamé apariencias de hormiguero, marco y huevo de 3 estrellas. Perfecto, huevo de 3 estrellas. Yo también reclamé, por ejemplo, aquí, reclamé. Bueno, el huevo de 3 estrellas no lo reclamé. Más bien reclamé. Creo que reclamé un punto de esto y otra cosa más. No recuerdo muy bien qué reclamé. Bueno, pero ahí lo normalillo les diría. Si ustedes aprovecharon el bug cuando hubo del evento de Lucas, ahí también sacaron buenos puntos. Pero por lo demás, gente, el evento sí te da cosas para sacarlo free to play. También miren, se hacían las misiones. Prácticamente de las 5 etapas recibías los 5 adornos. Y esto me pareció muy bien, les diría. Arnaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, evento de Lucas, falta un día más, ¿o no? Cierto, falta un día más. Solo que ya no aprovecharías esto, crack. O sea, este evento se cierra y quedaría este evento de Lucas que prácticamente ya no habría más para reclamar, crack. Ah, bueno, tienen razón, queda un día más, cierto. Queda un día más. Bueno, lo despedimos porque ya no va a haber más eventos que te ayuden a reclamar premios prácticamente. Para mí el marco ni el skin vale la pena, dice, menos como voy free to play, mejor canje las corazas de ascenso. Yo les diría, miren, hay muchos, yo discrepo en esa parte, hay muchos que también tienen opiniones válidas y obviamente son respetables, ¿no? Yo les diría, gente, porque es un evento limitado y que ya no va, porque esta skin, gente, ya no la van a poder conseguir. Ya como fue un evento y es como las anteriores skins ya han aparecido los marcos, son eventos limitados que ya no vuelven a aparecer. Es cierto, si te sacas por ejemplo corazas de ascenso te ayudan a subir los niveles del insecto y está muy bien. Por ejemplo, corazas exóticas para las estrellas les diría que con el tiempo sí se pueden recuperar, ¿vale? Sí se puede recuperar, solo que esto al final, si llevas bastantísimo tiempo jugando en el juego, pues de esto ya te empieza a sobrar en un futuro, ¿vale? Hablo de un futuro. Esto de aquí si no te sobra, esto sí es muy escaso y prácticamente si quieres subir los niveles de los insectos, estas corazas de ascenso sí son muy importantes. Pero yo les diría, así siéndole sincero, la skin y el marco, yo dando recomendaciones a todos qué es lo que deberían sacar, esto sí o sí deberían sacar. Es más que todo porque es limitado y ya no vuelve a aparecer más que todo. Pero bueno, ya depende de cada quien, ¿no? Jalnis, ¿cómo estás? El buen Alexander, bienvenidos.
No, no te has perdido de mucho. Bienvenido, crack. Dice, te mandé Watts, pero por aquí mejor será Bombi que Muerte 7 estrellas. Bombi, verás, Bombi va a ser mucho mejor que Muerte 7 estrellas, pero si lo tienes a 4 estrellas a la Bombi, por lo menos en 4 estrellas, ahí ya empieza a usar. Porque te va a bajar el daño, pero en 4 estrellas ya mejora las estadísticas de la línea en la que pongas Bombi y ya más o menos se mantiene estable. Dice, después del reinicio va a haber pelea de LOB. Tony, ¿vas a hacer directo? Les diría, hoy no voy a hacer directo prácticamente. Déjenme, voy por acá, les muestro cómo va el mapa aquí, cómo los enfrento. Déjenme tapo esto nada más. No se pueda ver esto, gente. Es que todo para que esté bien. Vamos a ver solo. Vamos a dejar todo esto y vamos a ver solo túneles y transportadores. Bueno, como ya saben, aquí estamos en un evento que es el evento de la selva frondosa. Y los túneles prácticamente ya han abierto, gente. Prácticamente... Ah, no, en 4 días recién abren los túneles desde este lado, ¿ok? Lo que sí es estos túneles de acá. 4 días todavía. No, todavía aquí en el LOB no hay hoy después del reinicio. Los túneles abren después de 4 días, crack. Y dice bonificación de las tropas asesinadas. Todavía faltaría 4 días, crack. Entonces, para el evento, para ver a quién lo ve enfrentarse a las otras alianzas, todavía falta 4 días. Es de esperar nada más. Tokarashi, ¿cómo estás? Bienvenido. Si tuviese que elegir entre el marco y la skin, ¿cuál sería mejor? La skin, diría. Por lo menos te acelera un poco el seguir subiendo las estrellas de la hormiga. ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, gente, ya saben, como muchos, entre más veces aparezca la fiesta de las hormigas es mucho mejor para que ustedes puedan sacar los fragmentos. Aquí en esta cuenta ya logramos sacar, con la compra de Lucas, logramos sacar también a la hormiga fantasma. Sería de probarla también un poco ahí porque es fuerte también en PvP y ahí le damos a tope también. Bueno, ahorita creo que el evento de la fiesta de las hormigas, hasta que hicieron el cambio, gente, creo que esta es la segunda vez que aparece, ¿verdad? En total tendríamos 100 fragmentos, si no me equivoco. Creo yo. Creo que en total tenemos 100 fragmentos. Total, sí, no me lo recuerdo, son 100 fragmentos. Entonces faltarían 2 eventos más. 50-50, sí, son 200. Faltarían 2 eventos más. Los estaríamos viendo de aquí tal vez para el siguiente año. Posiblemente los otros 2. Y así lo reclamaríamos, gente. Dice, yo solo saqué el skin y lo demás saqué ítem para los niveles. Dice, listo, miren, eso también es. Más que todo ustedes vean qué les favorece. Y es cierto, el tema de subir los niveles de los insectos, cierto, es algo limitado también. Más que todo porque llegar al nivel 100, gente, siendo free to play, sí es complicado en un insecto, ¿no? Pero bueno. Me saqué el skin, el marco y el insecto de 3 estrellas. Muy buena, Jesús. Significa que la gente ahí estaba activa a tope. Por lo demás, gentita, el evento de temporada lo tengo por acá. Vamos a reacción. Esto. Listo, gente. Me solo saco el chat por aquí. Listo, gente. Y listo, vamos por acá. Vamos a reacción. ¿Sí se ve bien? Sí. Listo, gente. Bueno, tenemos aquí un pequeño anuncio que hizo el juego hace 12 horas aproximadamente. Estamos hablando del día de, bueno, casi en la mañana, donde mandaron la pista número 5. No, es la número 6. Dice la última hormiga. Prácticamente esta es la hormiga que van a añadir. Es la última al parecer, porque según aquí dice, Mingo y Jerry han encontrado 5 hormigas especiales. Y la última hormiga también fue encontrada con sus incansables esfuerzos. ¿Qué tipo de hormiga especial crees que sea? Esta, gente, no sé qué tipo de hormiga. Pinta un poco entre guardiana o transportadora, no lo sé, gente, porque usualmente las arqueras suelen ser de otro tipo de forma, ¿no? Creo yo que va a ser transportadora esta de aquí, ¿vale? Ahora, viendo esto, añadieron... ¿Y dónde está la otra hormiga? A ver aquí. Añadieron estas 2 hormigas, estas 3 hormigas y una más. En total son
6 hormigas que van a aparecer en el evento. Y claramente, gente, da la curiosidad de que con esto va a ser 2 hormigas de cada tipo, como hemos visto en los anteriores eventos. Son 6 en total, va a ser 2 de cada tipo a lo que yo veo. Entonces sería de ver cómo lo distribuye el juego más que todo. A mí me parece que por la cabeza va a ser guardiana. Puede ser también, pinta en tipo de esos dos, digo yo. Por acá dice, se parece a la hormiga magenta, dice, en forma, no en color. En la forma, estoy listo. Dice, ¿por qué siento que va a ser una hormiga con sinergia de arqueras? Más guardiana o algo así de los dos tipos. Está curioso, vaya. Buena analogía. Es que miren, tal vez no metan universales. Es que como son 6 solo 6 normales hormigas nada más. ¿Qué puede ser? Sí o sí van a ser con sinergia, gente. Universales con sinergia. No lo sé, tal vez sean de un solo tipo. No creo que todavía metan en las hormigas especiales sinergia. Bueno, también es un rumor que por ahí se mandó por los grupos, gente, de que tal vez las nuevas hormigas iban a ser con sinergia y universales. Puede que sí, puede que no. Todavía estamos ahí rondando, gente. Y si estaría curioso que metieran hormigas free to play de este tipo. Bueno, van a ser hormigas free to play, crack. Ya sabes que son del evento de temporada. Es cuestión de suerte de que te salgan nada más. Ahora, ¿en cuánto tiempo aparecerá el nuevo evento? Verán, viendo esto, esta es la última, me imagino yo, más o menos. Va a ser la última pista que den. Porque ya anunciaron cómo va a ser la maravilla, prácticamente, el árbol. Y no será cómo funciona el evento. Eso sí, desconozco cómo será el mecanismo de victoria del evento. Pero ya sabemos cuáles son las estructuras, cómo se va a distribuir esto. Ya deducimos que también va a ser por campamentos. Creo que eso lo van a mantener a lo que yo veo con estas imágenes que hicieron antes. Que no sé, un campamento va a ser con este bioma. Y otro campamento va a ser con este otro bioma, ¿vale? Entonces imagino que por ahí también mencionaban de que iba a haber zombies, hormigas zombies, y es cierto, creo que era en esta, donde mencionaban, aquí es donde mencionan, si vas a estar en este bando vas a tener hormigas zombies. Aquí dice las hormigas que se convirtieron en zombies debido a la infección de hongos. Prácticamente en este campamento vas a tener hormigas zombies. En este otro pues no da mucho detalle, prácticamente solo dice sobre el tipo del bioma. Y tal vez tendrás otras bonificaciones adicionales, pero va a haber 2 bandos. Me imagino que van a ser todavía campamentos. Ya anunciaron las 6 hormigas que van a sacar. Y posiblemente, gente, ya esté por salir el evento de temporada. Aproximadamente cuando yo calculo, gente, si es que mandan una pista más después de esta, se alargaría hasta el próximo mes, ¿vale? Porque van a pulir detalles y este tipo de cosas. Pero si no es, gente, ya estaríamos viviendo tal vez el evento para la próxima semana, posiblemente. O si no, para el 25 puede ser. Pero de que sale en este mes, puede que salga. Si es que ya no sale otra publicación de estas. Pero si sale otra, gente, ya de una va a ser de esperar un poquito más. Dice, no se puede porque la misma pista dice que son guardianas, arqueras o transportadoras. Exacto, pero a veces es por divagar, ¿no? O sea, digo, más que todo el tema de la sinergia, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Bueno, tiene buen punto el buen John. Puede que en esta generación no vayan a traer la sinergia, gente. Bueno, tipo de hormiga sí, pero no universales con sinergia. Por acá dice, Coraza Dorado con su despertar y Berserker, su despertar y Acacia hacen buen daño explosivo para Marmota y para el Pangolín. Sí, la Berserker sí, pero la Acacia no es muy buena en PvE, crack. Yo te diría más bien usa la Berserker solita y combínala con una a la muerte. Iría mucho mejor, Arnaldo. El 9x10, ¿cuándo? ¿Cuándo fue? Creo que en octubre. En octubre creo que fue el último 9x10. Octubre, noviembre, diciembre. Para enero o febrero estaría llegando, gente, más o menos. Por acá dice Tony, el juego no vale para nada. Tienes directos, te diviertes y no nada, dice por acá. Bueno, también es tema de opiniones, ¿no? Mire, yo sí, muchas de las veces yo tengo en contra muchas cosas sobre el juego. Porque a veces a los free to play no ayuda y entre otras cosas. Y miren, hay veces que el juego ni siquiera te deja hacer compras. Y eso es un poco tedioso también.
Y ya saben, aquí estamos para crear contenido más que todo para animarles. Aquellos jugadores que ya estén en 3 años de juego, pues es admirable. Esta cuenta, ¿cuánto lleva de inicio? 1000 días iniciado sesión consecutivamente esta cuenta, gente. Ya con la cuenta del buen Naret. Mi cuenta principal lleva más tiempo todavía. Entonces les animo a seguir, gentita. Tony, ¿puedo prestarte mi cuenta? Es que hoy voy a pelear después del inicio. Es que mi alianza decidió ir al Valorant, por eso vamos a pelear. Ya veo. Michael, verás, el día de hoy sí no voy a poder hacer transmisión. Lastimosamente es por el corte de luz que voy a tener. Por eso es que hago transmisión a esta hora. Por los que se preguntan, gente. Yo casi hice un G gracias a mi Berserker con 2 estrellas rojas y despertar. Ay, ay, ay. Sin duda, gente, muchos rompieron el récord con esa Berserker, ¿verdad? Claro, sí se nota. Se nota, gente, se nota. Mejor jugar al parche, dice por acá. Saludos, buen Tony. ¿Cómo estás, Jairo? ¿Conviene llevar PvP la Berserker sola sin una hormiga que la potencia? En PvP te recomiendo no usarla, no llevarla solita. Llévala con Longinoda si es que puedes. Más que sea sin estrellas y nada, llévala. Te va a ayudar. Es que si le potencias y la Longinoda, si te enfrentas a transportadores, también les quitas el veneno. O sea, es muy buena. Si le llevas solo con Acacia, también te ayuda por la velocidad que da. También tienes buenos combos con ella, pero sin duda, crack, debes acompañar para que esté bien en PvP. Dice, pero qué gracia tiene, yo llevo 3 años en el juego, Tony. He estado jugando hasta tu misma alianza, pero va que no, dice. Una cosa, Tony, a ver, dime, una alineación arquera para matar. Depende qué hormigas tengas, crack. La mejor que hay ahorita para free to play, con lo que sacaron el despertar de la Berserker, ya volvió el meta de si eres full arquero, Longinoda de segunda, Berserker de tercera y de primera la Doligen. Ya volvió ese combo, está muy fuerte. Oye, Tony, ya reclamé los premios del sorteo del juego. A mí me dieron 990, muy buena. Yo sí reclamé, no tuve suerte, te diría. Ni en la cuenta de la red, ni en mi cuenta, ni en las otras 2 cuentas que tengo. Prácticamente intenté en 4 cuentas, gente. En las 4 no me salieron los premios tochos. El juego es divertido más cuando saques a los vecinos, dice por acá. ¿Sabes contra quién les tocó luchar a TAW? No tengo ese dato. El buen Fabián te lo puede decir. Fabián, acá miren, se va reportando el buen Fabián. En mi servidor 1259 recién llegó los fragmentos de Tetraponera. Fragmentos, no la hormiga para sacarla. Ok, listo, listo. Cierto que lo vimos también con la cuenta del buen Naret también. A mí me falta 10 días para cumplir mis 1000 días. Falta poco, dale Michael, ahí le damos a tope. Vale, tengo esas hormigas, pero tengo una duda. Adelante, crack. ¿Cómo estás, Pupel? Bienvenido. Dolin Flat y muerte. También es buen combo, crack. Solo que por la Berserker que le sacaron el despertar está mucho mejor. Está mucho más estable que la formación de Inflat y muerte. Pero si es que es una opción y estas tuvieras más estrellas, pues úsala también. Te va a ayudar. Dice Tony, ¿me das la mejor formación para PvP siendo carrier? Tengo todas las hormigas menos Coloratus y las Pay to Win. Ay, ay, ay. Necesitas la Coloratus para la mejor formación. Pero si no tuvieras Coloratus, puedes jugar de última línea Coloratus. Eso sin duda tienes que usarla. Coloratus. De segunda usa Gracilis, ¿vale? Y de primera usa Legercy. Esas 3 hormigas te va a ayudar. Si es que no tuvieras, pero lo ideal hubiera sido que tuvieras Coloratus, porque ahí sí tuvieras Rimoso, Coloratus y la primera Legercy, God, crack. Te ayudaba mucho. Aquí todavía estamos luchando y a la espera de tener más copias de la Rimosos, gente, porque necesitamos aquí más que todo para que esta Rimoso se farmee buenas kills. Dice, pero Inflata no hace mucha sinergia con Berserker. Tengo en PvE y en PvP es muy inestable. Les diría que sí, pero Michael, pruébala con el despertar. Pruébale con el despertar, crack. Dice, está bien, Tony, pero si tienes tiempo para que veas las peleas épicas, es que BMS... Ah, es su rival BMS. Ay, ay, ay. ¿Cuándo más o menos empiezan las peleas, Michael? Vale, vale, Tony dice, ¿no te acuerdas que estuve en tu alianza Chacal? Tenía la foto de Doraemon. Chacal. En mi alianza. O sea, cuando yo tenía la alianza latina. Si tú estabas cuando yo tenía la alianza latina, y si no recuerdan muchos, crack. Consulta técnica, formación mixta es mejor siendo free to play. Ahorita la mejor que hay mixta es utilizar la Adlercie o bicolor de primera línea.
De segunda la inflata y muerte. O juegas Longinoda o Berserker. Una de las dos. Pero donde yo he visto en formación mixta va muy bien la Adlersi, la inflata y la muerte. En esa formación mixta. Hola Tony, soy del servidor 2000. Vaya, bienvenido crack. No sale Coloratus, solo Rimos. Pero por lo menos Rimos la tienes, que es la más difícil de conseguir. Bueno, y está bien. Dice, yo recién voy a la segunda isla. Dice, falta mucho para el nuevo evento. Sí, pero tranquilo. Por lo menos aquí ya van a ver de qué se trata el nuevo evento para que se vayan preparando los que van a llegar aquí. Así que vayan preparándose. No estaba en el servidor que tú estás en tu cuenta. Listo, entiendo. Entiendo. Por ahí nos hemos topado entonces. ¿Y hay 2000 servers? Al parecer sí. No, ¿qué va a haber? No creo que haya 2000 servers. Ahí creo que nos troleó el buen... Creo que nos trolearon gente ahí. Dice BMS muy granja, saludos Tony. Y las demás granjas que están aquí. el buen Fabián, bienvenido y gracias por esa renovación de membresía, crack. Dice, ¿sí funciona la hormiga fantasma o las chinches soy transportadoras? Sí, funciona, pero chinches obviamente como es DPS sigue siendo mejor. De ahí fantasma solo la vas a usar para PvP, segunda o primera línea, segunda más recomendable. Chinches en cambio es para las dos cosas y es mucho más funcional. Más adelante te va a seguir saliendo muchas mejores hormigas y ahí seguirás usando la fantasma porque chinches después ya no se usa, crack. Al inicio sí úsala. A mí me salió una Componatus, ok. Primero 6 huevos de la temporada. Soy mixto de arqueras y guardianas. Ay. Bueno, es que es así el evento. De 100 van a los 1400. Entonces nos trolearon, gente. Nos trolearon. Tony, he visto personas que usan formación mixta usando Flor del Diablo. ¿Es buena esa formación? Verás, usan Flor Diablo porque ya no tienen de otra. O sea, ten en cuenta que no todos tienen la posibilidad de gastar. Lo ideal en formaciones mixtas es que tuvieras un universal, ¿no? Pero si utilizas la Flor Diablo, por lo menos potencias la segunda y tercera línea y la guardiana pues no se potencia mucho. Pero en formación mixta, obviamente, si te enfrentas formación mixta full arquero, la mixta tiene más las de ganar porque la formación de guardiana primera línea se ataquea todo el daño. Entonces te ayuda ahí. Tony, para Marmota Pangolín, ¿qué arqueras? Ahorita tienes que usar pues muerte, coraza dorada sin duda. La Bombi, que es la mejor de todas. Inflata también, algunos usan inflata con la muerte, que va a tope. Y ahorita la Berserker, que la han probado algunos, han roto récords, te recomendaría también. De entre todas esas hormigas, usa. Y ve una formación ahí que lleves bien. Una pregunta, Tony. ¿Cuántos aceleradores de incubación necesitas para una marcha full T10? Esta noche consigo T10. Tekken, felicidades, crack. Y, de aceleradores no sabría decirte, pero para llevar las 3 líneas full T10, ¿cuántos aceleradores no sabría decirte? Verás, para darte un dato aquí curioso. Tú necesitas, bueno, ahí tú haces el cálculo, ¿no? Tú necesitas aproximadamente, para incubar T10, solo 12.000 hormigas, necesitas 13 días por 12.000 hormigas. Y tú más o menos ten en cuenta que para llenar las 3 líneas tendrías que llevar, no sé, casi unas 350.000 hormigas. Tómalas en cuenta. Entonces ya sabrás cuánto de aceleradores necesitas. Yo te digo, si tienes diamantes por ahí guardados, 500.000 suficiente y completas las 3 líneas. 500.000 gastados solo en acelerar a full las 3 líneas para que la tengas completa en tu formación. Pero sí es caro, es carito. Ahí puedes hacer el cálculo más o menos cuánto necesitas, aprox. Listo, gente. Dice, veo una línea transportadora, veo una hormiga de paga. Si no tendría esa hormiga, ¿qué hormiga sería? Veo una línea transportadora, veo una hormiga paga, si no tendrías... Solisbeth, ¿a qué te refieres? ¿A la formación que viste aquí, en esta cuenta? ¿Qué tal? Segunda vez que voy a la selva y nada de hormigas de arqueras. Es mundo tranquilo. Te entiendo, crack. Sé paciente. A veces el tema es que el juego es muy malo en ese tipo de cosas. Por eso yo a veces discrepo que en vez de dar cosas selectivas, cosas aleatorias, den cosas selectivas para elegir por lo menos algo. Bueno, ya saben que está próximo el evento a aperturarse y estaríamos viéndolo dentro de poco, gentita. Javier P, perdóname, crack, si no te leí, es que hay bastantes ahí escribiendo, perdóname.
Tony, contra una formación full guardiana, ¿la mixta es efectiva? No, no es tan efectiva ya. La única que le hace counter ya a la full guardiana es full transportadora. No hay de otra. Lenny, ¿cómo estás, Tony? Una pregunta. ¿Crees que la avispa sea buena para GS o mejor SS? No, para GSS, o sea, guardián shooter, sin duda la avispa es mucho mejor. Para SSS mejor un especializado, crack. Más que todo por la velocidad de combate. Pero Tony, mira, pongo la Berserker y no me hace nada. No pongo Acacia, pero si pongo Acacia no puedo poner, por ejemplo, Cristian, ¿ya probaste la Berserker con despertar? Pruébale, crack. Solita, sin ningún acompañante. Algunos han hecho buen daño. Has probado todas esas. Sería, mira, Cristian, sería de que cheques más que todo con el despertar a la Berserker. Ahí le vas a bien. Ah, es de esta cuenta. Listo. Solisbet, déjame ver cómo era la pregunta. Espera, déjame ver veo en línea transportadora. Veo una hormiga paga. Si no tendría esa hormiga, ¿qué hormiga sería? Ah, en vez de esta hormiga paga, pondría la cristal dorado, crack. Si es que no fuera la fluorescente. Pondría la cristal dorado sin problema. Solo que con esta cuenta, como tenemos esta, pues va mucho mejor, ¿no? Vaya, tomará tiempo. Muchas gracias. Dale, Tekken, perdóname. Ortega es granja, no le crean, dice por acá. ¿Cómo estás, Jerry? Saludos para ti, bienvenido. Yo soy transportador, así me salió la Berserker sabia. Carlos, créeme que el juego es muy troll. Te va a salir primero de arqueras guardianas, luego lo que tú eres. ¿Qué se sabe del nuevo evento? Por lo que yo sé, saldrán después de la temporada de los que se registren el 16 de septiembre. O sea, como por finales de enero. Más o menos se prevé eso, pero parece ser que van a forzar la salida de los jugadores. Oiga, si viste que en ese anuncio, no sé si aquí está todo. No está, ya creo que se borra. Bueno, justo en ese anuncio que dice, oiga, también dijeron que iban a regalar, ¿cómo es esto? Iban a regalar un huevo de, no huevo, un cofre de selección, un cofre aleatorio de las hormigas de temporada, por disculparse, porque parece ser que los que estamos todavía en evento, eso no tengo un dato exclusivo, pero si te das cuenta, aquellos que nos inscribimos y estamos todavía en el evento, pues estamos a 30 días de que termine este evento. Entonces parece ser que en ese anuncio dan disculpas y que van a dar un regalo de ese cofre aleatorio de las hormigas de temporada en el evento de temporada actual que estés, en el máximo. O sea, si tú estás en la isla y te fuerzan a salir del evento, bueno, más bien no sería si estás en la isla pero estando en un evento bien avanzado, más bien para jugadores nuevos no les darían esto, a menos de que ustedes hayan recibido el correo. Pero lo que según decía ahí es que aquellos que estemos en este evento y que justo en el periodo en el que ya posiblemente vaya a salir el evento, va a haber van a forzar a salir del evento, gente. ¿Por qué razón lo hacen? Hacen para que todos tengan la oportunidad de ir por primera vez, ya que en anteriores eventos, cuando era la salida de estos eventos nuevos, había quejas de que muchos, pues estando en eventos, no podían disfrutar la primera salida, y a algunos que iban a la primera salida les daban recompensas por haber participado la primera vez, y otros no, y a veces se quejaban por ese tipo de cosas. Entonces, para solucionar todo esto, lo que van a hacer es que algunos, estando en la temporada, les va a forzar a salir para que puedan entrar al evento sin problemas, y por disculparse de hacerles salir forzosamente les van a dar un cofre aleatorio, no va a ser de selección. Hubiera sido buena selección, pero ni modo, gente, va a ser aleatorio, nos da otro chance para conseguir, pero por lo menos estando en estos eventos te puede salir algo. Dice Tony, ¿qué pasó con los otros moderadores? Si te hace falta me puedo unir, Tony. Michael, te podría dar a ti, crack. Si te he visto ahí más o menos constante, sí te diría. Tony, Adlercio, armadura. Armadura brillante, hablas. Si la pondrías en formación, diría mejor la Adlercio, es más defensiva tal vez. Sí, Tony, con despertar, pero nada, ya veo, Cristian. Ahí ya.
Tendrías que utilizar, si es que no te funciona la Berserker, utiliza Inflat y Muerte, la vieja confiable, como suelen decir. Entonces, hace unos días la Egersi en los huevos naranjas normales. Y antes de esa me salió la Gracilis. Antes la Coloratus del juego. Ahí es muy troll, tú ya sabes cómo es el juego. Bueno, ¿recomiendas comprar las Constructores Supremas? Diría que compres uno más. No compres hasta el último porque el octavo ya cuesta bastante. O sea, si quieres comprar el último constructor son como ya $50. Bastante. ¿Cómo estás, Carlos S? Bienvenido. Cómprate uno más nada más. Ten 5 constructores. Porque vale $5 el siguiente constructor. Estará bien. Tony, sí, daría cosas selectivas. Solo que gasten el huevo va a tener más chances de tener de todo. Bueno, mi opinión está bien así para todos a la torre de la suerte. Puede ser también. Sí. Eso como que controla un poco que todos no se desbalancen y consigan todas las hormigas, ¿no? Pero por lo menos regalen alguito, gente. Tony, ¿cuál es la mejor formación? GSS Free to Play en el Barrenland. Hasta el Barrenland. En el Barrenland ya sale la Adlersi. Ahí sí tendrías que usar crack de primera línea. Esta hormiguita es del Barrenland. Tendrías que usar esta. De segunda línea ya utilizarías Longinoda también, que es del Barrenland. Y de última línea, pues Berserker, crack. Es lo máximo que hay. Porque ya le inflata ese evento de la selva. ¿Cómo entras a la isla? Chaparro, si eres nuevo, tienes que esperar un cierto tiempo hasta que tu servidor esté preparado y aparezca este evento para que tú te puedas inscribir. Es cuestión de tiempo nada más. Tony, Inflata y Bombi, ¿y en conjunto funciona? Sí, Inflata Bombi también funciona, gente. Vale, sí funciona también. Pueden usarlo, ya saben que Inflata copia habilidades y este tipo de cosas. Entonces, si tuvieras Inflata y Bombi, pues es otro combo que pueden usar. Eso también me falta recalcar también. Sí funciona también. Solo que ya saben, pues, la Inflata es más que todo para control. De primera línea ya sería de que ustedes vean si quieren armarse formación mixta o arquera. Pero con la Dolly también funciona, solo que no es tan fuerte con la Dolly. Me parece que van a armar, o en el nuevo evento de temporada que van a sacar otra, valga la redundancia, van a sacar una nueva melee de arqueras, gente. Entonces con esa ya cambiarían la Dolly, porque parece ser que algunos me dicen que con la Dolly ya no está tan bien las formaciones full arquera. ¿Ya hay nombre del evento? Sí, es tipo... ¿Cómo era? Era tipo... ¿Cómo era el nombre? Sí, creo que lo anunciaba. Era jungla. Es un tipo de jungla, crack. Es un tipo de jungla. A la mejora de los hongos, ¿por qué sirven los impulsos? Sí, mira, los impulsos son para que cuando subas de nivel te den más bonificación por subida de nivel. En cambio, si no tuvieras el impulso, el subir niveles a cada hongo o bacteria sube normalmente con el nivel establecido base. Pero si le das un impulso, qué sé yo, si por cada nivel te sube uno de vida, 2 de daño, 2 de defensa, con ese impulso subes a 1.2, por ejemplo. Y si le sigues impulsando 1.4, 1.5 por cada nivel. No sé si me entendiste, crack. Adelercio bicolor mucho mejor de Bani. ¿Qué crees? Egersi 8 estrellas, God. Yo como no la tengo, pues es una F, pero es muy buena también. Tony, te aviso, cuando comiencen las peleas épicas, para ver dentro de unos días, porque dudo mucho que sea hoy, ya que vamos por los túneles. Ya veo, Michelle. Listo. Me avisas, Michelle. Sería muy bueno ver a BMS, porque llegaron fuertes ahí también. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido. Sí, esta cuenta tiene perla carmesí también. Esta cuenta tiene perla carmesí. Solo que me di cuenta de algo, gente. Verán, perla carmesí es súper buena, es súper fuerte. Si necesitamos el despertar en esta cuenta, gente. Se necesita el despertar en perla carmesí para que esta sin duda se potencie mucho, gente. En PvP esta es de las mejores que hay, es universal. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. ¿Hasta qué investigación de D10 puedo avanzar en arquera y hasta cuál en guardiana para hacer mixto con el avispón? Hasta que haya llegado el ataque de habilidad, más o menos. O sea, más o menos es hasta aquí, crack. Es más o menos...
Con que ya hayas desbloqueado el aumento de la velocidad de combate, que es estas dos mejoras, estas dos y esta, en los tres tipos de soldado te dan prácticamente lo mismo, solo que cambia del tipo de soldado. Los tres tipos de soldado, este punto te va a dar lo mismo, porque ya tienes esa velocidad más o menos al nivel. Eso sería. Diría hasta ahí, porque ya ir más acá sería sacarle más ataque de habilidad, más defensa. Y aquí es la vida, pero para llegar acá, crack, es prácticamente ya estar terminando la evolución, ¿no? Entonces, más o menos esta velocidad de combate diría que está bien. Una pregunta, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo es que el daño de la hormiga es mayor al daño de mi hormiga siendo el mismo nivel 0 de estrellas? Una pregunta, ¿cómo es que el daño de una hormiga es mayor al daño de mi hormiga siendo el mismo nivel 0 de estrellas? ¿Podrías clarificar un ejemplo más o menos? O separarlo para poder comparar más o menos. ¿A qué hormigas te refieres más o menos? Porque complicado. Así me ubico más, crack. Porque si no es complicado, les diría. Listo, vamos para acá. Y déjenme. Creo que aquí en mina ya estoy pronto para salir. Saquemos con 5000. Tenemos 1900, 700. Podríamos sacar este de 3000. Listo, gente. O enviar. Sí, también podrías, Ángel, enviar al Discord las imágenes. Y así se puede entender. Más o menos. Mira, hay puntos esenciales. Por ejemplo, una hormiga sin estrellas versus otra sin estrellas. Y tú la comparas entre las dos. Y porque otra tiene más daño que otra. Puede ser que tenga el despertar, por ejemplo. Una habilidad exclusiva de las hormigas que le bonifica el daño también. Si es que es más o menos. Si a eso te refieres. Entonces, Tony, ¿ya puede entrar a ser moderador del canal? Crack. Te voy a poner. Vas a estar como a prueba. Si es que estás ahí constante. Más o menos en esta semana para chequearte. Te doy. Esa perla quiero antes, no tenía cómo sacarla, pero ahora tengo, pero parece que ya no va a salir. Esperemos que salga, porque eso es muy cierto. La perla, gente, es muy raro de que salgan eventos. No sé si vayan a sacar una nueva universal, puede que vayan a sacarla, tal vez. Dale, Michelle. Dale, crack. Para que estés saltando. Por lo demás, bien. Por acá también tenemos al buen Ainz, que es parte de la moderación. Solo que él a veces no siempre está. Pero sí sería bueno tener otra mano ahí para apoyar. Sin duda. Sin duda que sí, gente. Sin duda que sí, gente. Claro que sí. Por lo demás, gentita, les puedo decir todo lo que van a añadir del juego. Sí, Ainz. Sí, yo te veo. Solo que a veces no siempre sueles estar. Y es bueno también que alguien más te apoye también. Eso es muy bueno. ¿Qué les iba a decir? Me olvidé. Por el tema del juego. Miren, gentita. Yo sé que a veces muchos tal vez se frustran. Y los que llevan bastantísimo tiempo en el juego. Yo sé que muchos tal vez se frustran porque el juego no es amigable con los free to play. O que de alguna manera, no sé, el juego pues no regale cositas. O si regala es cosas de bien difícil conseguirlas. O después de muchísimo tiempo. Yo sé que en ese tipo de cosas sí es un poco ahí te castiga. Pero si quieren seguir al jueguito, gente, más que todo por el amor, por estar con su alianza, por la gente que han conocido, pues háganlo por eso, gente. Más que todo sigan apoyando ahí. Yo les incentivo a que sigan jugando. Obviamente no les voy a obligar a que sigan si es que ya les está aburriendo. Obviamente este tipo de juegos tiende a aburrir por lo repetitivo que es, obviamente. Y ya entre el tema de la constancia y la disciplina, ¿no? Muchas veces ya aquellos que sean muy constantes o disciplinados, pues son los que han llegado a estar 3 años jugando este tipo de juego, ¿no? 3 años consecutivos aquí creando también contenido. Ya saben que con el tiempo, pues, bien ha llegado gente nueva, otra se ha ido. Pues es lo normal, gente. Es así, la vida es así también. Ya veo, Leals. A veces... Y es cierto, los eventos de este juego son a veces injustos porque el emparejamiento falta mejor. Así que no se frustren, es normal.
Yo recuerdo que había otro moderador aparte de Fabián Yains. ¿Quién era? Habían otros, gente. Había uno que era Ángel también, que se llamaba. ¿Quién más era? Tendría que recordarlos. Ángel. Pero el buen Yains era el que siempre ha estado ahí a tope. A mí me enojó lo del quinto evento de colaboración de Lucas, que te obliga a incubar huevos naranjas justo el día después. Jesús, eso fue muy troll, ¿no? Por eso que muchos dicen, no, pues Tony, ¿cómo van a poner este evento? Este evento para completar la última con 30 huevos de incubación si es que apareció después del evento de incubación. Saben que a veces el juego es troll. Esto es muy indicativo para que ustedes se vayan preparándose para otros próximos eventos, ¿no? Yo por suerte les diría, yo tenía ahorrado ahí en el inventario algunas cositas y saqué los huevos necesarios, porque si no, sí era F, era muy retrol eso. Ya aburre, dice por el buen Leas. Entiendo. Dice, yo me he mantenido todo este tiempo gracias a mi alianza. Seguimos siendo los mismos desde el inicio y nuestro servidor. Miren eso es bueno. Ese tipo de alianzas que mantienen a la gente unida, pues hace que el juego pues se mantenga activo también. Yo estoy empezando nuevamente, ya veo, Carlos. Algunos también empiezan nuevamente porque ya saben que cometieron tal vez errores en sus anteriores cuentas y quieren iniciar a tope en las nuevas. Dice Tony, es un juego que no vale, pero como voy a comprar un insecto, gano al mes. Tony, sé lo que quieres decir. Yo llevo 3 años también, pero cada uno que haga lo que quiera. Pero no vale, dice por acá. Exacto. Tu opinión es aceptable también. Obviamente. Yo, por ejemplo, les diría, gente, por lo que cuesta el juego y por lo que es, pues obviamente sí es caro. Pero tengan en cuenta que también es un juego que no ofrece publicidad. Y obviamente, pues, por lo que está hecho, pues hay podríamos decir, un nicho donde este tipo de juegos sí son rentables. Por algo es que la gente pues gasta en esto y lo normal, ¿no? Pero hay otro tipo de gente que tal vez no pueda gastar y también se entiende, gente. ¿Ves? ¿Cómo estás, crack? Un saludito y éxitos en tu trabajo, crack. El buen Maya también era, gente. Solo que él, por el tema del trabajo, ya no ha estado al tanto. Tony, probé a Berserker con Despertar Verde, nivel 28, y no me dio resultados. Entiendo. ¿Con qué lo combinaste, crack? Yo con 110 huevos, eso ni me preocupa, dice por acá. Claro, algunos guardan, ¿no? Y les conviene también. Así el juego juega con tus sentimientos, así como ella. Exacto, Solís. Yo le di a lo normal. Lo normalito. No, dice, no, lo dejé y volví. Carlos, yo te diría, si quieres volver otra vez al jueguillo, trata de empezar de cero, porque si no te sacan ventaja. Tony, ¿sabes que hay un juego de hormigas para PC? Bueno, lo tienen que sacar, creo. Vi un juego que estaba en beta todavía, que es de hormigas, igualmente de estrategia. No sé si quieren lo traemos al canal, puede ser algo divertido. A ver, para experimentar, porque vi que todavía estaba en beta. Podríamos traerlo. Yo creo, Tony, que el juego debería poner monedas de hormigas por cierto tipo de recompensa. Así la gente se animaría y daría más al 100%. Ains. Bueno, ya viste que el juego, por lo menos en tema de recompensas, por hacer actividades, no sé, unirte a la página donde compras monedas y con suerte te dan monedas gratis. Por lo menos incentivaron algo ahí, ¿vale? Puede que en un futuro no muy lejano, puede que el juego incentive así. Por lo menos regalar unas 100 monedas. ¿Qué creen, gente? Estaría bien. Lo mismo pasa con mi Berserker. Ya veo, Cristian. Acacia Bombi, Berserker inflata Bombi, Berserker y nada. Parece que no, como que no tiene sinergia. Pero debería funcionar bien la Acacia y Berserker solitas. Puede ser que con 2 hormigas de daño la Berserker no esté muy bien. También hay una posibilidad en eso. Patrick, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí sí, como que desanima un poco, ¿no? Tony, ¿sí viste el evento de ruleta que está en la página de compra? Sí, es lo que informé hace poco, donde puedes ganar 2000 monedas. Pero ahorita creo que solo una persona más puede ganarse ese premio. Dice, vamos a Age of Empires Mobile, compadre, dice para acá el buen Javier P. Miren, muchos me dijeron que el Age of Empires, gentita, tuvo, no sé, tuvo mucho hate. No sé si sea cierto. Yo sinceramente no descargué ese juego, gente. Yo jugué el juego PC, ¿vale? Que es Age of Empires. Creo que era el 2 el que me compré en ese momento. Y
Y es un juego donde tienes que hacer micro tareas, o sea, es donde tienes que agilizar mucho la mente porque debes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y no sé, yo escuché que el mobile, gente, no se parece nada al Age of Empires original. No sé si sea cierto. Y yo vi un pequeño, no sé cómo es, un pequeño reportaje, porque ya en este tipo de cosas ya saben que suelen haber mucho clickbait, donde decían que tiene todas las banderas rojas el Age of Empires, gente, de todos los juegos pay to win que hay actualmente. Entonces esto me imagino que ahorita el Age of Empires debe ser igual que Dance. Debe ser tipo así, gente, para que digan que tenga todas las banderas rojas de tipos de juegos pay to win. Dice, a mejor que las personas que estuvieron como 1000 días nos den unas recompensas por estar mucho tiempo en el juego. Bueno, por ese tipo de situación, por estar bastante, sí apoyaría a Michelle, sin duda. Tony, ¿sabes qué? Tony, ¿sabes que hace semanas ya nos sacan el eventillo de recarga continua, al que tenías que hacer compras durante 5 días para recibir las ramitas? Alexander, ¿sabes por qué no lo añadieron? Por el evento de Lucas. Creo que terminando este evento y ya viene el evento de palitos. Creo yo. Es más que todo no lo han añadido por el evento actual. Creo yo. Si no, ahí sí como que lo nerfearon, no sé. Esperemos a que termine Lucas y sí aparece el evento de palitos. Tony, tráete lo de las hormigas cuando lo saquen. Listo, ahí lo podría traer, sin duda. Gente, mi gato aquí molestando. Ya mismo, Tony, sacan a Nazgûl, dice por acá. Dice, pero en el evento de Kumoko salía ese evento sin... Ah, en el evento de Kumoko salía el evento de palitos sin problema. Ah. Cierto, cierto. Tiene mucha razón. Cierto, cierto. Cierto, cierto. Entiendo. ¿Qué pasó, gente? ¿Algo se bugueó? ¿Me escuchan, gente? No me digan que se bugueó algo, gente. ¿Sí me escuchan, verdad, gente? O YouTube se cayó o algo así, gente. No, todavía no se me va la luz. Todavía ando aquí. No sé, gente, ¿qué pasaría? Creo que algo pasó con YouTube, le diría, gentita. Algo pasó con YouTube. ¿Cómo están, gentita? Bienvenidos a todos. Ya volvió. No sé qué pasó, gente. Y se oye bien, ¿verdad? Algo de haber pasado. Que a veces se corta la luz. Vemos que se cortó por unos 2 segundos. Entiendo, gente. Esperemos que mejore. Ya le regresó la luz, dicen por acá. No, gente. Verán, más o menos en unos 25 minutos se corta la luz, gente. Más o menos. Bueno, verán. Creo que ya hablé todo el tema. Más que todo lo más importante. Es una señal de que... Sí, gente, se va a ir la luz. Verán, gentita. De una vez me voy a despedir. Creo que ya hablamos todo el tema del evento que trae la nueva hormiga, más que todo. Ya vieron que van a ser 6 hormigas en total. Es cuestión de nada más prepararnos para el próximo evento. Está muy próximo, o sea, muy cerquita a aparecer un nuevo evento. Vayan preparándose, más que todo consigan una buena alianza si es que quieren ustedes ganar el primer evento. Por el tema de conexión y corte de luz tengo que terminarlo antes del tiempo, gentita, porque ya saben, este tipo de cosas sí afectan, pero por lo demás muy bien. ¿Por qué te cortan la luz? Aquí en Ecuador, gente, ya saben, estamos con una crisis energética muy brutal y hay cortes programados para que aguantemos esta sequía que está sucediendo. Es más que todo por el cambio climático, ya saben. Si han visto las noticias, aquí en Sudamérica estamos sufriendo mucho el tema de la sequía. Y bueno, nuestro país está en muchos problemas por eso. Pero bueno,
vamos a darle ahí poquito a poquito. Esperemos que el día de mañana el tema de los cortes sea más favorable para mí y traigamos transmisión sin problemas, porque cada 2 días suelen cambiar el horario. Entonces, por lo demás, muy bien, gente. En Colombia no hay cortes, dice por acá el buen Ains. Pero me imagino, Ains, que sí deben estar ya con problemas de algo de sequía, me imagino. Me imagino yo. Sí, ya volví, crack. Pero bueno, ahora me tengo que despedir. Muchas gracias por haber estado en este directito, gentita. Cuídense mucho. Cualquier cosa, inquietud, ya saben, estamos por Discord, ahí resolviendo cualquier inquietud que tengan. Y gracias por el gran apoyo que han tenido aquí en el canal, gente. No se olviden, dejan su poderoso like y comparten la transmisión. Y nos veríamos en un próximo directito o en una próxima transmisión. Cuídense mucho, gente. Bye, bye. Chaito. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside.